¿Qué pasaría si una búsqueda de riquezas se convirtiera en una pesadilla sin retorno? Bienvenidos a Sombras del Misterios, donde exploramos los rincones más oscuros del mundo. Adéntrate en la historia del tesoro maldito de Aok Island, donde la codicia lleva a la muerte y la desesperación. En algún lugar perdido del Océano Pacífico, se encuentra Aok Island, un lugar rodeado de leyendas sobre un tesoro escondido por piratas hace siglos. Según las crónicas, el botín fue enterrado junto con un ritual oscuro para protegerlo de intrusos. Pero lo que nadie sabía era que el tesoro estaba maldito, y quienes intentaran reclamarlo enfrentarían una muerte lenta y agonizante. Un grupo de 5 hombres, todos experimentados marineros y aventureros, decidió ignorar las advertencias y zarpar hacia la isla en busca de la fortuna perdida. Estaban obsesionados con el mito del tesoro, convencidos de que su valor superaba cualquier riesgo. Sin embargo, lo que encontraron en Aok Island no fue oro ni joyas, sino algo mucho más oscuro. Desde el momento en que se acercaron a la isla, una niebla densa y gélida envolvió el barco. Las brújulas giraban sin control, y el sonido de las olas fue reemplazado por un silencio sepulcral. Uno de los hombres, Diego, juró haber visto sombras moviéndose entre la niebla, pero cuando intentó señalarlas, desaparecieron. Encontraron un mapa antiguo en los restos de un naufragio cerca de la costa. El pergamino estaba manchado de sangre seca y parecía estar hecho de piel humana. Al tocarlo, cada uno sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si algo maligno hubiera tomado nota de su presencia. Esa noche, mientras acampaban en la playa, escucharon risas infantiles procedentes del bosque. Martín, el más joven del grupo, decidió investigar. Nunca regresó. A la mañana siguiente, encontraron su linterna apagada y su chaqueta colgando de un árbol, pero ninguna señal de él. Solo quedó un mensaje grabado en la arena con letras torcidas: el tesoro exige un precio. A medida que avanzaban hacia el interior de la isla, comenzaron a ver cosas que no podían explicar. Eduardo, el líder del grupo, juró ver a su esposa muerta años atrás caminando entre los árboles, suplicándole que se detuviera. Carlos, el más supersticioso, aseguró que las ramas de los árboles se movían solas, formando figuras retorcidas que parecían rostros humanos, gritando en silencio. Finalmente, llegaron a una cueva oculta bajo raíces gigantes. Dentro, encontraron cofres llenos de oro, joyas y objetos antiguos. Pero también hallaron algo más: un altar cubierto de inscripciones en un idioma desconocido y manchas de sangre fresca. En ese momento, escucharon una voz profunda que resonó en sus mentes: llévenselo, pero recuerden, todo tiene un costo. De regreso al barco, comenzaron a sentirse enfermos. Sus cuerpos se debilitaban rápidamente y extrañas marcas negras aparecían en su piel, como si fueran quemaduras. Luis, el último sobreviviente, intentó lanzar el tesoro al mar, pero las cadenas que sujetaban los cofres eran imposibles de romper. Una noche, despertó para encontrar a sus compañeros muertos, con los ojos abiertos y sus bocas torcidas en gritos mudos. Y entonces, vio a la figura, una mujer vestida de blanco parada en la proa del barco, observándolo fijamente. Antes de que el barco pudiera abandonar la isla, una tormenta repentina los arrastró de vuelta hacia ella. Los relámpagos iluminaron el cielo, revelando cientos de figuras espectrales, observando desde la orilla. Luis fue el último en gritar, antes de que el barco se partiera en dos y se hundiera en las profundidades, llevándose consigo el tesoro y sus almas. Si te atreviste a escuchar esta historia hasta el final, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el tesoro maldito sigue esperando nuevos buscadores? Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias de terror, misterio y lo inexplicable en Sombras del Misterios.